el corazón del hombre es engañoso. Ahora, ¿cómo un Dios tan justo puede justificar a alguien tan injusto sin quedar injusto al hacerlo, no? Es un trabalengua. La respuesta está en Jesús. En Él está toda la respuesta. Yo pensaba ahí, veía a esa nena, no tengo dudas de lo que Dios va a hacer en la vida de Milagros. La verdad que no tengo dudas. No tengo dudas. Porque Él es un Dios bueno, un Dios fiel. Por eso envió a Jesús. Ya nos conocía. Y esto es tremendo. No era lo que iba a hablar en esta mañana, pero recién estaba sentado ahí y digo, wow, qué tremendo Jesús. Qué amor tan grande por cada uno de nosotros. Esta semana el Señor nos habló a través del pastor Oscar sobre la vida de estos dos que iban de camino a Emaús, que estaban confundidos, habían caminado con el Señor, habían visto un montón de cosas en vivo y en directo de lo que el Señor había hecho, pero sin embargo, cuando Jesús fue a la cruz y lo sepultaron, perdieron toda la esperanza. Estaban confusos totalmente. Y el Señor se les aparece en el camino de Emaús y les empieza a preguntar qué les pasaba, por qué estaban así. Y les dice, no, sos el único que no sabés lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Le dice. No, este Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras, dice. Hacía milagros tremendos. Nosotros abrigábamos la esperanza de que Él sea el que nos salve, dice. Y Jesús, desde Moisés, pasando por los profetas, le comparte la palabra y en un momento se sienta con ellos, parte el pan y sus ojos son abiertos y pasa algo tremendo en sus vidas que cambió su historia para siempre, no lo dudo. Y es lo que pasa cuando nos encontramos con el Señor. Y es lo que tiene que pasar cuando nos encontramos con Jesucristo. Nuestra vida ya no puede ser igual. Ya no puede ser igual. Porque ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, dijo el apóstol. Así que la finalidad de nuestras vidas, hermanos, no se trata en cuántas personas estén en tu entierro, ni en los logros personales que puedas cumplir en la tierra. Nuestra vida en esta tierra se basa en pelear la buena batalla, en terminar la carrera y en mantener la fe. Eso es lo que debemos esperar. Debemos tener una mirada de llegar a la meta. ¿Qué te parece? Te quiero hablar de esto en esta mañana. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 9, a partir del verso 24. (9:24). Primera de Corintios dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien no da golpes al aire, dice. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo tenía claro que se podía comparar con un atleta en algunas cosas, ¿no? Usan una analogía del momento, ¿no? De los juegos que se ve que se jugaban en ese tiempo. Y yo me puedo comparar con un atleta en algunas cosas, en la disciplina. Puedo disciplinar mi cuerpo de esta manera, pero ¿a qué llego? O sea, al atleta en definitiva se disciplina, se entrena y ¿qué le dan? Una corona. En la época de Jesús, no sé, sería de laurel o algo así, una medalla, que en definitiva termina juntando polvo o se echa a perder. Yo no corro de esa manera, sino que corro por un premio eterno, dice.
para toda la vida, por algo que no se termina. Por eso exijo mi cuerpo, dice, al punto de noquearlo, de dejarlo eliminado. Todo lo que venga de mí no lo quiero tener, sino que le doy lugar a todo lo que viene del Señor. Elimino cualquier cosa que tenga que ver conmigo para darle el lugar al Señor. Porque de esta manera sé que voy a poder avanzar. Porque no vaya a ser cosa que yo, habiendo predicado a otros, después termine descalificado. Qué importante, ¿no? Lo que el Señor nos dice a través de estos textos es tremendo. Es tremendo porque uno debe examinarse constantemente de qué manera me estoy entrenando para llegar a la meta. Dios quiere que tengamos un entrenamiento preciso, que tiene que ver con esto, justamente, ¿no? Entender que hay un premio que es eterno para nosotros. Algo tremendo, una corona de vida que Dios tiene preparada para todos aquellos que con amor han esperado su venida. Qué lindo que es el Señor. Algunas cosas que debo tener en cuenta en esta carrera, importante. Yo me acuerdo cuando era chico, mi papá era preparador de autos de carrera. Tenía ese vicio, era un vicio. Ningún coche nunca llegó a la meta. Y no era porque él no era bueno, sino que era un muy buen preparador. Muy bueno para preparar un coche de esas características. Hay que ser bueno, hay que preparar muchas cosas para que un motor explote al casi el doble de lo que anda un motor estándar, ¿no? Pero había un problema, era el corredor. El corredor era un queso, no hacía caso, no obedecía, si tenía que frenar aceleraba, si tenía que acelerar frenaba. Y eso pasa muchas veces en el reino de Dios, ¿no? Pablo lo dice acá, el problema soy yo, ten cuidado de ti mismo, constantemente debemos examinarnos a nosotros mismos, porque acá los recursos están. O sea, está el Señor, está su palabra, está el Espíritu Santo. Lo único que puede impedir que no avancemos somos nosotros mismos. Y esto es lo que nos tiene que quedar claro. Poner la mirada en Jesús como primer objetivo. Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice, por lo tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pongan los ojos en Jesús. Y para poner los ojos en Jesús debo despojarme de todo peso, dice. En especial del pecado. Sabemos que el pecado nos aleja de Dios. Pero hay cosas que a veces no son pecado, que también impide que corramos la carrera. Todo peso, dice. Hay peso que llevamos encima que no nos permiten ser ligeros. Y de esto se trata en la carrera, ir despojándonos de cosas, porque eso es lo que el Señor vino a hacer en nuestras vidas. Éramos de una manera, antes de conocer a Cristo, conocimos al Señor y Dios empieza a mostrarnos y empezamos a desnudarnos de esa vieja manera de vivir y nos vamos vistiendo a la imagen de Cristo. Y en medida que vamos pareciéndonos más a Jesús, esto significa que vamos avanzando. Y en medida que nos detenemos e incluso volvemos atrás, eso quiere decir que estamos detenidos. Entonces debemos constantemente ir mirando hacia adelante, tener conciencia de que hay una carrera por delante y que para correrla debo poner los ojos en Jesús primeramente. Hay un montón de testigos, dice el autor de Hebreos. Uno lee un capítulo atrás y dice, hay cosas tremendas que han vivido, como algunos cruzaron el mar como por tierra seca, sin mojarse. Eso es tremendo. Cosas tremendas vivieron, pero hubo otros también, dice la palabra. 11:36 de Hebreos, que tuvieron que sufrir, que tuvieron que padecer, que tuvieron que ser exiliados. Y dice la palabra que tenían tanta fe que la sociedad de este mundo no los merecía.
Entonces, hay una carrera por delante, en momentos donde yo puedo vivir un montón de cosas tremendas, gloriosas con Dios, que donde veo su mano, veo que Él obra y lo puedo ver y lo puedo palpar, pero hay en otras oportunidades donde yo no veo que Él está obrando como cantábamos, pero eso no significa que Él no esté obrando. Y no puedo enfocarme en cualquier cosa ni lo que estoy viendo, porque en realidad mi mirada tiene que estar puesta en Jesús. Porque Él esperaba un gozo tremendo después de la cruz, dar la salvación a toda la humanidad, a todo aquel que crea en Él, y sentarse a la derecha de Dios. Por eso debo poner la mirada en Jesús, para no perder el ánimo y no desmayar, porque Él es el autor de mi fe. Y la fe que nosotros tenemos está basada en Él. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no es un salto al vacío, nosotros confiamos en Jesucristo. Nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en Él, que venció. Entonces, el primer punto, como para ir avanzando en la carrera, es poner la mirada en Jesús. En todo momento, porque en cualquier lado donde yo ponga la mirada seguro voy a ser defraudado. Si pongo la mirada en las cosas terrenales, seguramente me voy a equivocar. Y esta situación que estoy viviendo, ¿por qué Dios lo permitió? Dios tiene un plan. Ayer vimos una película que se las recomiendo. Muéstrame al Padre se llama. Y no les poleo nada, ¿viste? Soy medio, a veces no voy a contar el final. Pero hay un episodio ahí donde un futbolista con una carrera tremenda se lecciona la rodilla, se la quiebra y termina su carrera ahí. Y otro que estaba al lado ve en la vida de él una felicidad tremenda y no podía comprender. Y cuando se acerca y le pregunta, dice, estoy emocionado, cristiano, estoy emocionado. ¿Por qué estás emocionado? Porque estoy ansioso por lo que Dios va a hacer ahora. Y esto es tremendo, porque cuando yo pongo la mirada en el Señor como mi primer objetivo en la vida, entiendo de que Dios tiene un plan y su voluntad es perfecta. Y que todo lo que yo estoy viviendo, y no hablo de tomar malas decisiones y tener consecuencias, sino de las cosas que vienen en la vida. Las cosas que aparecen así de repente y me mueven todo. Pero yo estoy plantado sobre la roca que es Jesucristo. Sé que Dios tiene algo tremendo a partir de ahí para mi vida. Y esto es tremendo. Y esta tiene que ser nuestra esperanza. Correr con paciencia, dice. A veces creemos que la carrera en la fe es de 100 metros. Andamos ahí a fondo. Corran con paciencia, dándole el gobierno a Jesucristo. Es una carrera de toda la vida. La debo correr con perseverancia, con paciencia, sin estar ansiosos. Hoy la ansiedad es un mal común en todas partes del mundo, pero especialmente en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, yo me sorprendo a veces cómo entramos, me pongo en el primer lugar, cómo entramos en esa ansiedad. Sube el dólar, estamos ahí, a ver qué movida tenemos que hacer. Aparece una moneda nueva, estamos ahí atrás. Entramos en alguna necesidad y una desesperación tremenda. Y Jesús claramente dice, no se preocupen. El leer la palabra de Dios y escuchar lo que Dios me está diciendo tiene que llenar mi corazón de tal manera que me tiene que llevar a confiar. Mateo 6, verso 25. Vamos a leer algunos pasajes. Dice así, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta, dice. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de sus vidas? ¿Y por qué se preocupan? Qué tremendo esto, ¿no? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios en el campo. Dice, perdón, que se me movieron los papeles. Dice, observen cómo crecen los lirios en el campo, no trabajan ni hilan, y sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene su propio afán. ¿No vale la vida más que la comida? Dice el Señor. El mundo nos lleva... El mundo, y cuando hablo del mundo, de la sociedad y todo este sistema que nos quiere atrapar y meter en el mismo globo donde están todos, que vayamos todos corriendo como una masa atrás de lo que va cambiando. Y la verdad que nosotros no debemos andar así. Nosotros vivimos en un reino que es completamente distinto al reino de este mundo. Y Jesús les dice claramente, no se preocupen, no tengan esta ansiedad por esto otro, deténganse a observar. Deténganse, porque pareciera que a veces el caminar en el Señor tiene que ver con no pensar, con no tomar decisiones, con no frenar. Jesús dijo, saquen cálculos. No va a hacer cosa que arranquen y se queden a la mitad del camino. Él mismo nos enseña a detenernos, pensar. Y acá le dice, paren un cachito. Mirá el cielo, observa todo esto. ¿Ves las aves? ¿Las ves? ¿Las podés ver claramente? Ellas no siembran, tampoco cosechan. Si no cosechan, tampoco almacenan. ¿El Padre no les da todo lo necesario? Ahora, ¿ustedes no valen más que todas ellas? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se ponen ansiosos? ¿Por la ropa? ¿No vieron los lirios del campo cómo se visten? ¿Quién está hoy de moda? Ricky Sarkany, no sé, Calvin Klein, Gucci. Ni ellos se visten así. Ni ellos se visten de esa manera. Si Dios trata así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes? ¿Por qué tienen tan poca fe? Las palabras de Jesús son tremendas. Porque yo sé que esto va a pasar en el mundo. Va a haber ansiedad, va a haber preocupación, van a andar corriendo todo de un lado para otro, pero eso es normal. ¿Saben para quién? Para los que no tienen a Dios, para los paganos, porque los paganos andan tras todas esas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. ¿Qué te parece? ¿Podés estar atrás de lo que está pasando? Si no podemos ni añadir ni una hora al curso de nuestras vidas, ¿por qué nos preocupamos? Debemos preocuparnos en buscar su reino, su gobierno. Otro gran tiempo para caminar delante de la carrera, ¿no? Decir, bueno, Señor, necesito tu gobierno. Sos vos quien tiene que gobernar mi vida. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice, no se preocupen por nada. ¿Lo tienen ahí? Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, dice. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará de sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No se preocupen por nada, oren por todo.
tenemos un Padre tremendo. Debemos poner toda nuestra esperanza en el Señor. Cristo es mi Rey, Cristo es mi luz, Cristo es mi paz. Él es mi vida y mi verdad. Él es mi dueño. Eso cantamos en esta mañana. Debemos llevarlo adelante. Es importante, hermanos, la palabra de Dios en este tiempo. En todos los tiempos, pero hoy más que nunca, porque hay tantas cosas que podemos ver, leer, captar. Hay tantas ideologías, tantas enseñanzas dando vuelta que enseguida te captan. Porque el enemigo es astuto, está en los detalles. Sabe lo que está buscando también. Debemos volver a la palabra del Señor. A que ardan nuestros corazones como esos dos, cuando Jesús les compartió la palabra, cuando se reveló. Debemos abrir la palabra de Dios y debe arder nuestros corazones. Y Señor, gracias. Gracias porque esto que estoy leyendo es lo que necesito para mi vida. ¿Hace cuánto no te arde el corazón por leer la palabra del Señor? Una buena pregunta para hacernos en esta mañana. Perdón que soy así, pero yo soy así conmigo, ¿eh? Dios me habla así y esto que estoy compartiendo, tengan claro que es lo que Dios me dio a mí. Por eso se los comparto, para que juntos podamos vivir lo que Dios me quiere hacer vivir también. Si te sirve en esta mañana, que Dios transforme aquello. Escuchar y obedecer es otra de las cosas que debemos hacer en esta carrera. Qué importante, mirá, Lucas capítulo 5. Verso 4, un hecho tremendo. Jesús venía caminando, en el mar ahí estaba de Galilea, multitudes se acercaban a él, había dos barcas, una era de Pedro, se sentó en una de ellas y empezó a compartir la palabra. Cuando terminó, dice verso 4, de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, he trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Me encanta la actitud de Pedro en este pasaje. Tremendo. Pescador, con experiencia, toda su vida había pescado. Sin embargo, el Señor le dice: bueno, anda, metete a agua más profunda y echá la red de vuelta. No, Señor, si toda la noche estuve pescando, ¿cómo vas a enseñar a mí cómo pescar? ¿Sabés hace cuánto que yo vengo pescando? Ya está, limpiamos las redes. Estuvimos toda la noche. ¿Dice así? No dice así. Dice: tuve toda la noche, Señor. Pero si tú me lo dices, yo voy a echar las redes de vuelta. El estar atento al escuchar lo que Dios dice y el obedecer nos lleva a vivir cosas tremendas con el Señor. Porque de eso se trata, de quitar todo peso. Si yo ya tomé decisión en mi vida y la quise gobernar antes del Señor, y la verdad que muy bien no me fue, no sé a vos, a mí me fue para atrás. Pero si vuelvo al Señor y el Señor me dice: echa las redes allá. Señor, si tú lo pides, yo voy a echar las redes de vuelta.
El milagro fue tan grande que Pedro se vio en su propia condición. Señor, estoy tan lejos de vos. Porque eso es lo que le quiero. Estoy tan lejos de vos. Soy tan distinto a vos, Señor, que me da hasta miedo a acercarme. Vení, vení. No tengas miedo. Porque yo ahora tengo un plan para tu vida. No era esto nomás. No era solo los peces. Ahora vas a pescar personas. Qué tremendo, ¿no? El escuchar, obedecer. Lo que Dios nos pide tiene que ver con él. Pastor, no tengo un problema terrible con mi relación, no puedo. Hay reunión de matrimonios el 30. De paso, doy el anuncio. No, pero yo el 30 tengo que tal cosa. Yo, hermano, sinceramente, yo cuando llegué al Señor, llegué con mi matrimonio, con mi familia destrozada. Pero entendía de que Dios tenía algo. Y si me decían, tenés que venir a las 2 de la mañana acá, yo iba a las 2 de la mañana. Y si me decían a las 11, iba a las 11. Y si tenés que ir hasta el sembrador, quería estar en todo, porque en realidad estaba tan desorientado en mi vida, estaba tan destruido, que todo lo que iba captando en un lado o en el otro me hacía bien, me servía para yo avanzar, para crecer, para que mi matrimonio cambie, para que mi familia cambie. Estaba dispuesto a escuchar y a obedecer en ese tiempo. Después uno se pone mañoso, empezás a escuchar algunas cosas nomás, otras no, porque pasa así. Nos empezamos a quietar, empezamos a creer que ya estamos, ya está, no necesitamos más nada. Con esto, hasta acá te voy a decir. Hoy está de moda pedir la bendición. No sé si cualquiera quiere pedir la bendición. Quiero que Dios me bendiga. Bárbaro. Dios bendice. Dios no hace salir el sol sobre todos. No hace llover sobre todos. Dios es un Dios bueno. Ahora, si querés vivir cosas sobrenaturales con Dios, tenés que caminar en Dios. Tenés que obedecer a su palabra. Porque ahí están las riquezas. Si no, voy a agarrar lo que todos tienen. Ahora, ¿querés algún trato especial de Dios para tu vida? Escuchá y obedecé su palabra. Va a bendecir tu vida de una manera tremenda. Mirá lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 22. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan así. Escuchan la palabra, pero no la obedecen, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¡Qué tremendo! Pasa a veces que escuchamos pero no obedecemos. Pasa a veces que te juntás y hablas sobre encima del que te tiene que dar una devolución. O sea, eso es no saber escuchar. Es presentar algo y cuando voy a recibir, hablo. No permito que Dios me hable. Pasa cuando entramos en el cuarto y oramos al Padre en lo secreto. Pasa también. No le damos tiempo a Dios que nos dé una devolución. Largamos la metralleta de peticiones y cuando el Señor no está por decir algo, listo, ya está, salí bendecido, voy a buscarse. ¿Pasa así o no? ¿O me pasa a mí nomás? Pasa así. Debemos escuchar lo que Dios nos quiere decir y debemos ponerlo en práctica. La palabra de Dios es práctica, hermano. Si hay algo, uno a veces da muchas vueltas, ¿no? Sobre los textos y le quiere buscar la vuelta, pero te digo, Señor te dice, hace así, te va a ir bien. Así es.
No, pero no, así. Señor, si tú lo pides, yo echaré las redes de vuelta. Debes echar las redes, hermano, de vuelta. Si bajaste la guardia, debes levantarla de vuelta. Si soltaste a alguien, si este no cambia más. Esa es para los líderes, me lo digo a mí, me lo digo a mí. La palabra del Señor dice, si un hermano peca contra ti, ve, dígale, decile. Si no te escucha, anda con otro. Si no, presentalo a la iglesia. Si no, tratalo como un gentil. ¿Cómo tratas a un gentil? Es un tema ese, ¿eh? ¿Cómo trató Pablo a los gentiles? ¿Cómo trató Pedro? Les predicó la palabra, porque eso no está separado de la oveja perdida. Porque en definitiva tenés éxito si esa oveja no se pierde. Eso es lo que Jesús dice. Así que Jesús te pide que tires las redes de vuelta. Jesús te dice, echa las redes de vuelta. A veces, abro mi corazón, no va más. Pero cuando entro al cuarto, el Señor me dice, pero si vos eras terrible, ¿qué hice yo con vos? ¿Sabés cuántas veces te fui a buscar? El Señor nos habla así. Debemos tener éxito, que no se pierda nadie de los que ya tenemos. Es importante, Dios nos lleva a eso, hermanos. Sos un hijo de Dios. Has creído, gracias a Jesucristo. Gracias al Padre, que lo envió con tanto amor. Tremendo. Debemos ser así. Debemos vivir intencionalmente. En esta carrera debemos ser intencionales. Cada vez que nos juntemos, debe ser con una intención de buscar al Señor. Buscar al Señor, afectar a otros. Porque esto es parte de la carrera. No, yo tengo una vergüenza de hablar. No puedo, no puedo. ¿No te pasa así? No puedo, me he tenido que animar. Tiene que arder tu corazón, hermano. Porque hay gente que necesita escuchar las buenas nuevas. Y debe vivir lo que yo estoy viviendo en este tiempo. Y eso nos debe llevar a ser intencionales. Jesús se encuentra, y uso este texto porque se compartió el jueves, Jesús se encuentra con estos dos y les comparte la palabra del Señor, pero casi llegando al final de todo lo que había compartido, todavía no había pasado nada. Y dice que él hizo como que se iba. ¿Por qué dice así? ¿Qué habrá hecho? No sé, habrá inventado como que se iba para llamar la atención y que lo inviten a comer. ¿Sos de hacer esas cosas? Porque Jesús hizo eso, hizo como que se iba. Y sin embargo, captó la atención ahí y lo invitaron a cenar. La intención del Señor era que sus ojos sean abiertos. Y así debemos vivir. Si estamos en un lugar, tenemos que ir sabiendo de que Dios nos va a usar. Y que la intención es que esa persona, si no conoce al Señor, que conozca al Señor. No tiro golpes al aire. No corro como que no tengo meta. Vivo intencionalmente. De todos, me hago de todo, dice Pablo. Y acá no, uno a veces confunde el texto también, ¿no? Si me junto con malandra, me hago un malandra para llevar a Cristo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuánto estoy dispuesto a sacrificar para ganar a otro. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder para llevar el Evangelio? ¿Cuánto? ¿Qué pasa alrededor de mi entorno cuando estoy con ellos? ¿Arde el corazón de los que están ahí? ¿O yo estoy como ellos? Qué importante, hermanos, son cosas que tenemos que analizar en nuestras vidas. Porque es muy importante de que en los lugares donde nosotros estemos,
Haya intención. Me encartó el otro día un joven, tenemos un grupo de fútbol. Un grupo de fútbol ahí donde se armó una comida, como siempre. Los varones hicimos un asado. Y hay gente que conoce al Señor, hay gente que no, hay gente que se apartó y está ahí dando vueltas. Pero la intención nuestra de juntarnos los miércoles y oren, porque les pedimos que oren, es de llevar a Cristo a esos lugares. Y pusieron un mensaje y nos vamos a juntar y ya alguno saltó y bueno, llevo la damanjuana. No, ninguna damanjuana. Nos vamos a juntar a compartir. Ahora eso hay que continuarlo después. No es ese mensaje nomás, sino que después mi vida tiene que ir en pos de eso. Estoy dispuesto a sacrificar cosas mías para llevar a Cristo. De todo me hago todo, dice. Trato de buscar algo en común, dice el apóstol Pablo. Algo en común que yo tenga para ganar a tantos como sea posible. Debemos Señor, si vos querés que yo vaya, que sea, que te manifiestes, porque en realidad yo quiero vivir algo con vos en este. Y fui, estaban todos ahí tomando, me sentía, viste, cuando decía, yo no tengo que estar acá. La verdad que yo no tengo que estar acá. Me sentía mal. Y de repente veo ahí, había un montón de guitarras. Así, agarré una y me puse a tocar algo ahí con todo lo que... Y se acercó uno, se acercó. Che, qué bien esto, qué bien lo otro, qué bien. Tocate una de fulano, tocate una de... No, le digo, yo no sé ninguna de esas. Le digo, yo toco música para Dios. Ah, sí, dice. Yo fui a la iglesia, dice una vez. Fui a la iglesia, dice, tocaban ahí en el catequesis, dice, una que era así, que era así, que era así, dice, no, esa no la sé, le digo, pero sé otra. Así que se armó una reunión de alabanza ese día. No sé si Claudia se debe acordar. Tremendo. Un miedo, me temblaban las rodillas, no me salía la voz. El enemigo no quería que pase nada. Este tipo que estaba ahí, que en un momento me empezó hasta como querer cargar, de esa manera, este es cristiano, empecé a cantar y yo vi como sus caras se empezaron a transformar. Y en un momento determinado le hablé al corazón de él. Dios te ama, le dije. Dios tiene algo con vos. Si hubiese tenido los pantalones anchos, se le hubiesen caído. Cuando me fui de ahí, me siguió hasta la esquina. No, lo que vos me dijiste, dice, lo que vos me dijiste, no, yo estoy buscando. Y no es porque yo te lo cuento, porque yo soy nada. Es el Señor quien hace la obra. Pero debemos ser intencionales, hermano. En cada lugar donde vamos, debemos afectar, debemos hacer que las otras personas ardan sus corazones. Juan 10, verso 16 dice, además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Tengo otras ovejas que no están acá, no están en este redil. También las debo traer, dice el Señor. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta es la visión del Señor. Dios tiene un pueblo en todas partes del mundo, que espera escuchar la voz. Y la van a escuchar y a través del Evangelio su vida va a cambiar. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ahora el Señor nos dejó una tarea que debemos llevar adelante. Y tiene que ver con entender esto y vivirlo.
Hay otras ovejas que no son de este redil, hermano, las cuales tienen que escuchar la voz del Señor. Porque si no escuchan esa voz, su vida no va a cambiar. Y si su vida no cambia, no se van a poder unir al rebaño. Y esa es nuestra responsabilidad acá en la tierra, de llevar el mensaje del Evangelio, porque es la palabra de Dios, es el Evangelio que transforma, ¿eh? No somos nosotros, el Señor. Yo debo perder el miedo y decirle, Jesús murió. Si vos te arrepentís de tus pecados y le entregás tu vida al Señor, hay algo tremendo para vos. ¿Quién no espera una buena noticia en este tiempo? La gente está más necesitada de lo que nosotros pensamos, hermano. Está desesperada por escuchar esta noticia. Tenemos que salir de nuestro propio eje y entender de que hay una misión tremenda para vivir. Dios tiene un pueblo en todas partes del mundo. Me encantó esta frase. Dios tiene un pueblo en todas partes del mundo, los va a llamar a través del Evangelio porque es poder creador y ellos lo creerán. Qué tremendo. No te da ninguna responsabilidad a vos más que llevar el mensaje. Decirle, Dios hizo esto en mi vida. Dios hizo esto en mi vida. ¿Cuántos de los que están acá fueron traídos de esa manera? Es Jesús quien sale al encuentro. Es Jesús quien nos va a buscar. Es Jesús quien anda por el camino. Es ese amor que está ahí. La finalidad de nuestra vida, hermanos, como bien decía al principio, no consiste en los logros personales. La verdad que como cristianos, si esperamos vivir cosas así, ya te digo, si te va más o menos, no te sorprendas, ¿eh? No te sorprendas. Porque la finalidad de nuestras vidas está justamente en terminar la carrera, en pelear la buena batalla, en mantener la fe. Dice el apóstol Pablo, y termino con esto, una carta tremenda de Pablo, la última carta, animando a Timoteo, preso, con frío, porque le pide un abrigo, ¿no? Debería ser un frío tremendo. Ya teniendo claro de que su vida se terminaba. Tenía ánimo para escribir carta y animar a otros. Tiene que haber algo más. Cuando yo leo estos textos, digo, esto es increíble. A mí con mucho menos ya me desanimo en un rato y sin embargo veo la vida de este varón y digo, no, tremendo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 6, dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Hermanos, esta es la conclusión del mensaje. Un mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Hay una carrera. Debemos llegar a la meta, esto está claro. Debemos llegar a la meta. Debemos poner la mirada en Jesús. Debemos buscar su gobierno. Debemos buscar su gobierno siendo pacientes, corriéndola con paciencia. Debemos poner la mirada en Jesús, correr la carrera con paciencia. Buscar su gobierno. Buscar su gobierno. Escuchar, obedecer lo que Dios ya nos pidió que hagamos. Y debemos afectar a otros. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar en esta mañana. Le voy a pedir a los músicos si quieren pasar, porque el Señor yo sé que está obrando. No sé si el Señor está obrando en este tiempo. Está obrando y se está moviendo de una manera sobrenatural en la vida de su iglesia y en el mundo también. Pero debemos ser conscientes de esto. Debemos ser conscientes de que estamos en un lugar de privilegio. Pidámosle al Padre en esta mañana que nos llene con su Espíritu Santo.
Señor, bendito sea tu amor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en ese amor, Señor, enviaste a Jesucristo. Señor, cuando éramos malos, cuando éramos objeto de ira, Señor, cuando realmente no merecíamos nada de nada, Señor, vos enviaste a Jesús. Y en ese amor, Señor, por creer, hoy tenemos paz con vos, Señor. Gracias. Gracias porque esta paz, Señor, sobrepasa el entendimiento que podamos tener. Gracias porque esa paz abunda en nuestros corazones. Gracias porque fue derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu. Señor, gracias. Gracias, Señor. Si estamos, Señor, viviendo cosas que, no sé, que nos traen desesperanza, Señor, en esta mañana te pedimos que avives el don del fuego de Dios que hay en nosotros, Señor. Que podamos ver más allá de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo. Señor, que entendamos que si estamos acá, Señor, es porque en un momento determinado vos nos pusiste en el camino, Señor. Nos justificaste, Señor, y también nos glorificaste. Bendito seas, Señor. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, transforme, nos llene, haga algo nuevo, Señor. Necesitamos algo nuevo que venga de ti en esta mañana, Señor. Realmente, Señor, que quite el velo por completo, Señor, de nuestros ojos, que haga arder nuestro corazón, Señor, de una manera profunda, Señor, pero que ese arder, Señor, sea como un río que emana vida, Señor, a través de nosotros, Señor, que podamos salir de acá transformados, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo y podamos afectar, que podamos ser la luz, Señor, que espera el mundo, Señor, que podamos ser la sal que espera el mundo en este tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que esto para nosotros es imposible, Señor, si vos no haces algo. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos llenes. Amén.